Continuando con el tema de las infecciones del sistema nervioso central, vamos a abordar en este momento, ya que vimos la fisiopatología, la fisiología, clasificaciones y definiciones, vamos a abordar el tema sobre el cuadro clínico, las principales manifestaciones clínicas, un algoritmo sobre el abordaje diagnóstico y las principales pruebas diagnósticas, tanto de imagen como de laboratorio, que se van a aplicar en el diagnóstico de las infecciones del sistema nervioso central. Entonces comenzamos con el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. En este caso el cuadro clínico lo vamos a dividir en lo que sería el cuadro clínico para meningitis y para infecciones generales del sistema nervioso central. En el caso de las meningitis, los principales síntomas que vamos a presentar, ya vimos la explicación fisiopatológica del por qué se van a presentar estos, van a ser la cefalea en un 27 a un 81% de los casos, náusea y vómito en un 29 o 32% de los pacientes, dolor de cuello en un 28% de los pacientes. Estos tres síntomas se van a presentar como una tríada clásica. No todos los pacientes van a presentar la tríada, es decir, no se van a presentar los tres síntomas en todos los pacientes que pensemos en meningitis, pero sí, en la bibliografía que revisé, mencionaba que del 99 al 100% de los pacientes con sospecha de meningitis van a tener al menos un componente de la tríada clásica. ¿Esto qué quiere decir? O puede que tengan dolor de cuello, o náusea, o vómito, o la cefalea. La tríada clásica se va a presentar con rigidez de cuello en un 15-92%, fiebre en un 42-97%, estado mental alterado de un 32 a un 89%. Esta tríada clásica, si podemos observar, son síntomas o manifestaciones clínicas un poco inespecíficas, porque la fiebre la podemos encontrar en cualquier otro proceso, tanto infeccioso como no infeccioso. Un cuadro inflamatorio sistémico puede generar fiebre y no es un origen infeccioso. La rigidez de cuello, que podría ser característica en los pacientes con trastornos asociados a infección del sistema nervioso central, se pueden presentar. O en el caso del estado mental alterado, aquí se refiere a cualquier tipo de trastorno en la personalidad, en la cognición, en el estado de despierto del paciente, es decir, puede que solamente se manifieste como una desorientación leve, una desorientación temporal, espacial, en persona o en circunstancias. Puede que algunos pacientes únicamente manifiesten cambios en la personalidad, por ejemplo, irritabilidad, enojo, agresividad o tristeza. Algunos pacientes, como hemos visto en el servicio, pueden desarrollar alucinaciones auditivas, visuales, estado de delirio. Entonces el estado mental alterado engloba una gran cantidad de síntomas o una gran cantidad de manifestaciones clínicas que se pueden observar. Dentro de los síntomas que les mencioné anteriormente, lo que es la cefalea tiene una característica específica. Recordemos que el abordaje del cuadro clínico de cualquier enfermedad debe de ser guiada mediante la semiología. En este caso, la cefalea va a ser no va a ser característica de un inicio súbito, como lo es en el caso de una hemorragia, por ejemplo, intraparenquimatosa o una hemorragia subaracnoidea, que el dolor o la cefalea es de instauración rápida, ¿no? En trueno, en rayo. Entonces, esta manifestación, es decir, la cefalea en el caso del paciente con meningitis o con una sospecha de infección del sistema nervioso central, se va a presentar de forma progresiva, es decir, es un dolor de cabeza progresivo, pero rápidamente progresivo, no es de instauración inmediata, pero sí es rápidamente progresiva. Tiende a ser de localización occipital, hasta en un 45% de los casos, y hasta en un 25% de los casos que presentan cefalea va a ser de predominio holocraniano, es decir, generalizado. Pero la bibliografía que revisé, la mayoría lo definen o lo localizan en la parte occipital. Esto porque se relaciona con la rigidez de cuello o el dolor de cuello. Esta cefalea por lo regular viene acompañada hasta en un 10% de los casos con fosfenos y acúfenos. Es como las características principales, factores que le aumentan la movilización, la lateralización de cuello, movilización de cabeza, son factores que aumentan o exacerban el dolor de cabeza, la cefalea.
factores que lo disminuyen. Realmente no existe algo como tal que disminuya el dolor o la cefalea o este tipo de cefalea en estos pacientes. No hay predominio de horario, es continuo y por lo regular el paciente lo va a referir como intolerante al principio. La náusea y el vómito van a ser síntomas, se refieren como síntomas acompañantes de la cefalea inicial, esta por sobreestimulación de centros, bueno, en este caso del área postrema, que van a generar la presencia de la arcada con el posterior vómito. El vómito no va a ser como se describe, por ejemplo, en el caso de hipertensión intracraneal, con un vómito en proyectil, pero sí va a ser un vómito abundante. El dolor de cuello va a ser, como ya mencioné anteriormente, se va a presentar en el 28% de los casos y se va a relacionar con la cefalea de origen occipital. La triada clásica, ahorita les voy a enseñar un artículo en el cual se menciona como principal hallazgo la fiebre y seguido de la rigidez de cuello. Esta triada clásica son los dos síntomas que se van a presentar con una mayor frecuencia. En este estudio, que fue publicado en el año de 1987, que es el artículo, si no me equivoco, el artículo original de la evaluación de los signos de Kernig y Brudzinski. Aquí se hizo una revisión sistemática de un número de pacientes en el cual evaluaron estos dos síntomas para poder ver la sensibilidad y la especificidad del mismo. Existieron después de varios estudios que hicieron más revisiones sobre la sensibilidad y especificidad de estos dos signos, que son o han sido los más estudiados. Ahorita vamos a hablar sobre un mayor número de otros signos que también se pueden presentar en la exploración física, pero estos han sido los más estudiados y los cuales, como les mencioné anteriormente, van a tener o encontré varias revisiones posteriores o subsecuentes en los cuales realmente la sensibilidad y la especificidad no se modifica tanto. En este estudio, que fue hecho en el Departamento de Medicina Pediátrica, de hecho los estudios que encontré, los signos de Kernig y Brudzinski, han sido más ampliamente estudiados en el caso de los pacientes pediátricos. En este estudio mencionaba cómo el signo de Kernig con una sensibilidad de un 42% y una especificidad hasta del 89%. Y el signo de Brudzinski con una sensibilidad del 97% y una especificidad que raya entre el 92 y el 98%. También hacen una revisión no tan profunda como lo fue para los signos de Kernig y Brudzinski, pero también introduce el signo de Gillan, el cual tiene una sensibilidad del 78%, es decir, queda como intermedio a lo que sería el signo de Kernig y de Brudzinski. Las revisiones posteriores que se hicieron a este estudio muestran una variación entre la sensibilidad y especificidad similar, es decir, no existen cambios, por eso no les agregué algún otro artículo que hablara sobre comparativos en el caso de los signos de meningios. En este estudio, que habla sobre la sensibilidad y especificidad de los signos meningios en los pacientes con meningitis, ya no solamente trata sobre pacientes pediátricos. Este estudio ya engloba una mayor cantidad de estudios que se encargaron de recopilar datos sobre la exploración física de los pacientes con sospecha de infección del sistema nervioso central, específico con meningitis. En este estudio encontraron, además de que compararon obviamente los signos más estudiados, que es Kernig y Brudzinski, con una variación no tan amplia como lo fue el estudio original, también pudieron describirnos estos otros signos clínicos. En este caso podemos encontrar lo que es el fenómeno del dedo pulgar de Edelman. Esta exploración o este signo se va a realizar, o lo menciona en el artículo, que el paciente se va a encontrar sentado en la mesa de exploración y nosotros vamos a intentar hacer que extienda o va a estar con extensión del pie, al pie a explorar, la extremidad a explorar, y va a flexionar la cadera, es decir, va a llevar el tronco hacia adelante y el muslo y la pierna hacia atrás, es decir, formando un ángulo entre
el tronco y la extremidad, haciendo la flexión. Al hacer esta flexión se va a producir una extensión del dedo pulgar de la pierna exploradora, es decir, ipsilateral. A esto se le conoce como fenómeno del dedo pulgar de Edelman. Es una especie de Babinski, pero en el cual no se va a estimular la región plantar. El signo de Lewinson, que es una exploración similar a lo que sería el fenómeno del dedo de Edelman, pero el paciente se va a encontrar recostado. Otros signos que también explora o que podemos visualizar en este artículo es el Binda, el cual corresponde a una lateralización de la cabeza de forma pasiva pero rápida hacia los lados, en el cual vamos a poder observar una elevación o una contracción de la extremidad contralateral. ¿Qué quiere decir esto? Si llevamos la cabeza hacia el lado izquierdo, la extremidad derecha es la que se va a contraer, se va a flexionar. Y viceversa, si llevamos la cabeza hacia el lado derecho, lo que se va a flexionar es la extremidad del lado contralateral, el lado izquierdo. Eso es con respecto a la exploración de Binda. El signo de Magnus es similar a pero al anterior, perdón, al signo de Binda, pero el signo de Magnus lo que va a hacer es que al llevar a cabo la extensión hacia el lateral, es decir, si llevamos la cabeza hacia la izquierda, se va a flexionar el brazo contralateral, es decir, el brazo derecho, y se va a extender el brazo ipsilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si llevamos la cabeza hacia el lado izquierdo, el brazo izquierdo se va a extender y el brazo derecho se va a contraer, es decir, se va a flexionar. El resto de los signos, signo de Marañón o signo de nuca, va a ser algo similar a lo que sería el Brunzinski, perdón, en el cual el paciente recostado se va a llevar a cabo el mentón del paciente, se va a intentar flexionar, se le va a dar la indicación de que flexione el mentón hacia el esternón, pero una persona que no tiene ningún dato de irritación meningia o de infección del sistema nervioso central va a producir una flexión sin abrir la boca a un paciente sano. El paciente con sospecha de infección del sistema nervioso central, en este caso específico para meningitis, lo que va a hacer es llevar el mentón hacia el esternón, pero abriendo la boca, haciendo la mayor cantidad de flexión. Esto porque existe una rigidez en la nuca, no puede hiperextender la nuca, el cuello, para poder llevar el mentón hacia el esternón. Entonces abre la boca para intentar limitar la movilización del cuello y con ello limitar el dolor. El signo de trípode, el paciente se va a encontrar recostado, se le va a pedir que se siente, o sea, ir del decúbito lateral hacia la sedestación. Y al intentar sentarse, lo que va a hacer es, no va a poder sentarse como tal sobre los glúteos, y lo va a hacer sobre el dorso de la espalda. Es decir, va sobre el nacimiento de lo que sería la columna lumbar, se va a recostar sobre él y va a extender las piernas, es decir, levantándolas, formando una especie de signo de Brudzinski como accesorio, por así decirlo. El resto de los signos, signo de Flató, Plantar, Chadwick, Parrot, signo de Skell, Bikele, estos signos son similares a lo que sería la exploración de Brudzinski. No los explicamos porque realmente lo que van a hacer todos estos signos es evaluar la presencia de la rigidez de cuello. La mayoría de ellos va a evaluar la rigidez de cuello, generando o flexión o extensión de las extremidades, o en su defecto extensión única, por ejemplo, de lo que sería el pulgar, en el caso del fenómeno del dedo pulgar de Edelman, o flexión del brazo contralateral al explorador, o extensión del brazo ipsilateral al explorador. Todas estas manifestaciones clínicas al movilizar lo que sería el cuello, que es la mayoría de estos signos, es la movilización de cuello o columna dorsal o lumbar, lo que hacen es generar presión sobre las meninges. Si estas se encuentran irritadas, como ya vimos en la fisiopatología, lo que van a desencadenar son arcos reflejos. Estos arcos reflejos se van a manifestar en la movilización de las extremidades, partiendo del signo que se está explorando, como les mencioné anteriormente. Entonces la importancia de estos radica en que te van a hablar
de que existe una irritación o una hipersensibilidad de las meninges, generando arcos reflejos de movilidad que se van a manifestar como datos patológicos de las mismas. Entonces, en este caso, todos estos signos tienen una menor sensibilidad y especificidad que lo que sería el signo de Kernig, Brudzinski o Gilland o Lesage, que son los que tienen una mayor evidencia, un mayor estudio, como ya les mencioné en las diapositivas previas, una mayor sensibilidad y especificidad para la detección de la enfermedad. Eso fue con respecto a lo que sería la exploración de un paciente con irritación meningia, en quien estemos pensando que tiene un trastorno asociado a la irritación de las meninges. Entonces, el abordaje subsecuente, en el caso de un paciente que no sospechemos que es meramente algo meningio, lo que debemos de evaluar es una exploración neurológica general. Esta exploración neurológica general es algo similar o por pasos, como hemos visto, en lo que sería la exploración neurológica en la facultad, la cual lleva un orden en el cual vamos a evaluar, como ya se ha visto en el servicio, se va a evaluar la presencia de, obviamente, el estado neurológico del paciente, si se encuentra en un estado de despierto o no, este, cambios en el estado de la personalidad, trastornos como irritabilidad, somnolencia, estado soporoso, se van a evaluar de primera instancia, es decir, el estado de despierto del paciente. Después de esto vamos a hacer la evaluación de las funciones mentales superiores. La evaluación de estas funciones mentales nos va a ayudar a poder evaluar lo que serían las funciones de la corteza cerebral, en el caso de que estuviéramos sospechando o estuviéramos pensando en algún trastorno asociado a este. Obviamente descartando trastornos como lo pudieran ser trastornos isquémicos o hemorrágicos del cerebro. De ahí lo que correspondería sería evaluar el cerebelo, como ya hemos o se ha visto en algunas otras clases, evaluar el cerebelo con reflejo punta nariz, reflejos de repetición como lo puede ser la marcha. Evaluar la marcha es importante para poder ver si existe la presencia de tabes dorsal o no. Y va a depender de la zona en la que se quiera explorar el cerebelo, las maniobras que se van a necesitar. Exploración de los nervios craneales. Esta exploración de los nervios craneales nos va a ayudar a poder determinar hasta cierto punto el sitio de lesión en el que se va a encontrar, por ejemplo, no sé, pensando en que tuviéramos un paciente con una neuroinfección por cisticercosis, que tuviera afectación un poco frecuente, pero afectación de las áreas 16-17 en donde se lleva a cabo la conjugación de la mirada, es de la formación de la mirada, podría darnos trastornos en la misma. Entonces la ubicación de los nervios craneales nos va a ayudar, nos va a facilitar la ubicación anatómica o la localización anatómica de donde puede encontrarse la lesión. Y con ello podríamos detectar o llevar a cabo el diagnóstico diferencial de si pensamos o no en algún tipo de neuroencefalitis, ya que las neuroencefalitis, los artículos que revisé y que les puse, la mayoría de estos nos van a hablar de que debemos de descartar que no exista datos de focalización, localización, que nos pudieran hablar de algún trastorno isquémico, hemorrágico o la presencia de alguna tumoración. Entonces tendremos que descartar primero estas tres instancias mecánicas, por así decirlo, para poder pensar en que estamos frente a un caso de un trastorno del sistema nervioso central. Evaluar sensibilidad con todos los dermatomas, eso también para poder descartar patologías como lo pudieran ser esclerosis lateral amiotrófica, trastornos neurodegenerativos como Guillain-Barré, que pueden confundirse hasta cierto punto con un trastorno del sistema nervioso central. De hecho, es una indicación que ya lo vamos a ver en diapositivas posteriores para la realización de una punción lumbar. Entonces es muy importante la visualización de los dermatomas, la visualización de la fuerza
Los grupos musculares superiores, inferiores, este, por ejemplo, músculos que forman el complejo del hombro, el complejo de las extremidades inferiores, para evaluar la sensibilidad, la fuerza y la movilización, es decir, los arcos de movilidad. Evaluar también los signos de, perdón, los reflejos osteotendinosos, los cuales también nos hablarían de trastornos patológicos a nivel de motoneurona inferior o motoneurona superior. Además de esto, también debemos de evaluar la presencia de la marcha. Esto porque nos hablaría también de trastornos, pudiera ser neurodegenerativos, que pudieran confundirse con un trastorno infeccioso del sistema nervioso central, como lo podría ser Guillain-Barré. Evaluar datos como Babinski, Gordon, Oppenheim, sucedáneos de Babinski, para también llevar a cabo el diagnóstico diferencial de las patologías. El abordaje neurológico no únicamente va a ser meramente clínico, también se puede hacer una correlación con lo que sería el abordaje con ultrasonido, que ya se ha visto en clases previas, en el cual podemos determinar presencia de edema, de hipertensión intracraneal, con la medición de la vaina del nervio óptico, que ya se vio ampliamente en clases previas, o cosas o algo más sofisticado, como poder usar el ultrasonido Doppler craneal para poder evidenciar la pérdida de flujo de la arteria cerebral media o arteria cerebral anterior, los cuales nos podría descartar la presencia de una patología infecciosa del sistema nervioso central, y nos podría orientar a que estamos frente a un caso de hipertensión intracraneal o en su defecto de un evento isquémico. Entonces el abordaje de la patología o de la infección del sistema nervioso central no únicamente está guiada por los signos meningios, sino que se debe de hacer una exploración, como lo marca la clínica, la historia, la propedéutica clínica, cefalocaudal, como les acabo de mencionar. Para ello ya tenemos varias guías del abordaje integral neurológico, que bueno, la mayoría de nosotros tenemos, y no es que se las podemos proporcionar, porque es una evaluación sistemática de lo que debemos de evaluar siempre en todos los pacientes que sospechemos, no solamente de un NBC, sino de trastornos infecciosos del sistema nervioso central. Dentro de, ya que evaluamos la exploración física, la exploración neurológica, vamos a hacer un abordaje diagnóstico. Los síntomas, por la presentación, es decir, por la frecuencia en la que se presentan, van a tener un alto impacto en lo que sería el diagnóstico de la enfermedad. Encontré este artículo de septiembre de 2016, el cual habla sobre la sospecha de una infección del sistema nervioso central en los adultos, un estudio prospectivo de este diagnóstico. Aquí se hizo una evaluación tal vez no tan amplia, la población no es tan amplia, pero sí clínicamente significativa. Se hizo una evaluación de los principales signos, síntomas y hallazgos de laboratorio que se van a presentar con frecuencia, es decir, por orden de frecuencia, dependiendo de la sospecha. En este caso, infección del sistema nervioso central, una infección sistémica, infecciones de otro índole neurológico, es decir, inflamación periférica, como lo podría ser Guillain-Barré o otro tipo de patología periférica, como esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, o infecciones sistémicas como tal. Entonces, la mayoría de los pacientes, como ya vimos en lo que sería la segunda diapositiva que les presenté sobre la exploración, sobre los síntomas principales que se van a presentar, va a ser uno de los más frecuentes, el dolor de cabeza, la cefalea, con las características que ya les mencioné. La rigidez de cuello no va a ser tan frecuente como se sospechaba o como se creería. La tríada meningia, se pueden observar la tríada meningia en ninguno de los subgrupos en los que se estudió la presentación de los síntomas clínicos es tan frecuente, es decir, no se van a presentar como tal los tres signos meningios,
pero sí se va a presentar uno de los tres en el 99-100% de los pacientes. Pero pues si podemos observar es una sensibilidad y especificidad muy baja, que realmente tendríamos que apoyarnos de una exploración, de una historia clínica apropiada, de una exploración física apropiada, para poder llegar al diagnóstico exacto. Entonces vamos a tener fiebre, que es frecuente la fiebre, los pacientes inmunocomprometidos o antecedentes de inmunocompromiso también va a ser relativamente frecuente en los trastornos de la infección del sistema nervioso central. De hecho, es una de las indicaciones para poder realizar la punción lumbar. Vamos a hablar también, o vamos a encontrar también la presencia de el estado mental alterado, como ya les mencioné en las diapositivas iniciales. Se puede tomar como punto de estado mental alterado cualquier anormalidad que se presente sobre el estado basal del paciente, ya sea tanto en estado de despierto, personalidad o a la exploración física, alteraciones que se pudieran encontrar con respecto a las funciones mentales superiores. Se van a encontrar también la presencia de leucocitosis, es decir, leucocitos por arriba de 10.5. No es tan frecuente la presencia de estos, por eso que durante el algoritmo diagnóstico del paciente con sospecha de infección del sistema nervioso central, los leucocitos sí se solicitan, obviamente, para poder hacer una, una discernir entre lo que sería el- las diferentes manifestaciones o las diferentes diagnósticos diferenciales con los que se pudiera confundir una infección del sistema nervioso central. También podemos encontrar lo que sería leucocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Ahorita vamos a hablar sobre las características que se van a presentar. Eh, y, eh, y nada más, es lo más importante que podemos observar en este artículo. Lo mismo, esto también nos va a hablar sobre los subgrupos, qué signos se encontraban presentes, cuáles se encontraban ausentes, sensibilidad y especificidad, los cuales tienen un índice de confiabilidad todos del 95%, es decir, que son fiables estos datos, y los cuales podemos corroborar lo que vimos en la tabla anterior, que realmente la fiebre, la cefalea se pueden tener una mayor cantidad, la triada obviamente va a ser muy baja, leucocitosis presente y la presencia de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo van a ser los signos con mayor frecuencia que se van a ubicar con mayor frecuencia en los pacientes con sospecha de infección neurológica. Dentro del diagnóstico, me di la tarea de buscar un algoritmo que nos pudiera orientar de cómo es el manejo, ya que podemos ver en varias, lo cual podemos ver en ambas, no sé, lo que hemos visto en el servicio, en el cual a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Si funcionar primero, hacer la tomografía primero, o qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, en este artículo, que nos habla sobre un protocolo diagnóstico del paciente con sospecha de infección del sistema nervioso central, aunado a un tratamiento empírico, fue publicado en el 2015, es un poco viejo, pero me pareció bueno. Nos habla sobre qué pruebas diagnósticas debemos hacer, lo que mencionaba al principio. La anamnesis. La exploración física es lo más importante que se debe de realizar. En este caso, evaluar antecedentes, la duración del cuadro clínico, si tuvo clínica previa, si el paciente, cuál era el estado basal del paciente antes de que se presentaran las manifestaciones con las cuales acude al servicio, cómo es que llega al servicio, este, y hacer un interrogatorio muy amplio, no perder ningún detalle. Eh, Preguntar hasta sobre los cambios en la personalidad. Hago énfasis en los cambios en la personalidad porque muchas veces no los tomamos en cuenta. Nos vamos con las cosas más, como con lo macro, es decir, que esté focalizado, que no esté focalizado, que tenga datos de irritación meningea o no, todo, todo esto. Pero existen cambios un poco más, este, mínimos, como lo puede ser la personalidad, que muchas veces no se toman en cuenta. Que el paciente se torne más irritable, como que como fuera previamente. Entonces, todo esto nos hablaría de la evolución del padecimiento, ya que la instauración de los síntomas de los pacientes con sospecha de infección del sistema nervioso central
no es una instauración brusca, como lo puede hacer un evento vascular cerebral tipo hemorrágico, o un poco más lento como lo puede hacer en el tipo isquémico. Esto va haciendo de forma gradual, con la instauración de la cefalea primero, de la rigidez con la cefalea primero, la fiebre, la rigidez de nuca. Es como la evaluación de la historia natural de la enfermedad de estos pacientes. Cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Aunado a esto se va a empezar a deteriorar el estado de salud del paciente con deterioro del estado neurológico, astenia, dinamia, manifestaciones como hiperreflexia, insomnio o somnolencia, trastornos mucho más evidentes. Pero lo primero, o la evaluación inicial de cómo es que llega el paciente, va a ser con un cuadro de cefalea que progresó a fiebre y el cual se tradujo en irritación de cuello o rigidez de nuca. Es como la evaluación que debemos de hacer en la anamnesis. Obviamente evaluar en la anamnesis todos los factores de riesgo, paciente diabético, paciente inmunosuprimido, ya sea por fármacos como esteroides o tratamiento inmunosupresor, como pacientes que están sometidos a tratamiento inmunosupresor para trasplantes o inmunosupresiones adquiridas, como no puede ser el VIH. Todo esto se debe de interrogar en la anamnesis. Factores de riesgo como población de riesgo, población o pacientes que se encuentran en lugares hacinados, asilos, cárceles, son pacientes que se van a encontrar con un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de estos padecimientos. Eh, Dentro de este algoritmo también vamos a encontrar eh, la exploración física, la cual ya la estuvimos abordando en las diapositivas previas con la sensibilidad, especificidad y la frecuencia de aparición de estos y en qué nos van a ayudar o cuál es la manifestación. En la exploración física obviamente vamos a evaluar lo que sean los signos meningios, datos de estabilidad hemodinámica, el paciente con infección del sistema nervioso central, ya sea meningitis o encefalitis, no siempre se va a manifestar única y exclusivamente con manifestaciones clínicas neurológicas. También se va a presentar con manifestaciones sistémicas, como lo puede hacer trastornos en la respiración, respiraciones superficiales o más lentas, bradiotaquipneas. A nivel hemodinámico puede haber una caída de la TA por el mismo edema cerebral en caso de que se llegara a presentar por la fisiopatología que ya vimos en la parte anterior de nuestra presentación. Debemos de observar también en la exploración física, ya evaluamos el interrogatorio. A la exploración física, descartar que no tenga algún tipo de infección o de sitio de ingreso de algún agente patógeno que nos pudiera traducir el origen exacto o el origen aparente de donde pudiera haber llegado la infección. Ya vimos también lo que son las fuentes o la forma en la que se transmite la infección hematógena, por contigüidad, ya lo hablamos. Entonces debemos de identificar a nivel de estructuras visibles en donde pudo haber sido el sitio u origen de inicio. Ver los focos primarios, obviamente, o secundarios de infección, piel, algún trastorno otorrinolaringológico, como faringoamigdalitis maltratadas, angina de Ludwig, o trastornos dentales, como lo puede hacer infecciones. Alguna neumonía, endocarditis, que pudieran también relacionarse con el origen primario de la infección. Descartar o evaluar la presencia de focalidad neurológica, lo que les mencionaba. La presencia de focalización, localización, nos descartaría la presencia de una infección del sistema nervioso central, ya que nos hablaría de un trastorno más mecánico, debe ser isquémico, hemorrágico, tumoraciones. Entonces, siempre buscar no solamente datos meningios, sino también datos de focalidad neurológica. Y por último, obviamente, los signos meningios, que ya hablamos ampliamente de ellos. Los laboratorios, debemos de evaluar obviamente una biometría hemática. Si bien la leucocitosis por biometría hemática es biometría central, no va a ser tan sensible o específica, nos va a ayudar a poder identificar, en caso de que tuviéramos algún origen o un foco primario, poder sospechar del mismo.
Entonces podríamos evaluar leucocitosis, o neutropenias en el caso de los pacientes inmunosuprimidos o con fiebre neutropénica, por ejemplo, eosinofilia, recuento de plaquetas. Tanto las plaquetas como los tiempos de coagulación son muy importantes porque además de que son contraindicación para la realización de la punción lumbar, que ahorita vamos a hablar sobre ella, nos hablan de un estado de progresión, es decir, de una falla orgánica progresiva, es decir, que ya está afectando la línea hematológica. La coagulación, obviamente, trastornos en la coagulación que nos pudieran hablar de algún trastorno infeccioso generalizado. La bioquímica sanguínea, importante la toma de glucosa porque se toma como la glucosa central, se toma como un comparativo para evaluar la glucosa del líquido cefalorraquídeo, es decir, la glucorraquia. Pruebas de función renal, electrolitos séricos para descartar cualquier trastorno que pueda generar una alteración en el sistema nervioso central. Función renal, una síndrome urémico que tuviese una encefalopatía urémica, tendremos que descartarlo mediante la química sanguínea. La presencia de electrolitos hipohipernatremias que podrían traducir trastornos en el estado de alerta o en los cambios de personalidad o datos neurológicos también se tendrían que descartar. PCR y procalcitonina, ninguno de los estudios menciona como tal que nos hablen de un cuadro infeccioso activo, nos hablan de inflamación. No son pronósticos, o no leí que fueran ninguno de estos pronósticos, únicamente nos van a hablar de que estamos frente a un cuadro inflamatorio generalizado. También se puede utilizar lo que es la velocidad de sedimentación globular, el cual se puede encontrar aumentado. Y obviamente la microbiología, única, ya que tengamos todos estos datos y tengamos una sospecha, hasta el momento, una baja sospecha de una neuroinfección, tendremos que descartar algún otro origen, mediante como hemocultivos, urocultivos o algún otro cultivo que se tuviera en mente. Obviamente contención de Gram, de líquido cefalorraquídeo y el cultivo del mismo. El estudio de imagen se prefiere obviamente el estudio de tomografía y de resonancia magnética por sobre la radiografía de tórax, que nada más nos puede orientar hacia estamos frente a un cuadro de una neumonía que podría desarrollar el estado de infección del paciente. Y obviamente la tomografía de cráneo, previo, aquí es importante hacer énfasis que la tomografía de cráneo debe ser previo a la punción lumbar, en el caso de que esté indicada. ¿Esto por qué? Porque una de las contraindicaciones de la punción lumbar es que tengamos pacientes con datos de hipertensión endocraneal. Además de eso, los datos de hipertensión endocraneal debemos de descartar, siempre se debe de descartar, ya que las neuroinfecciones son poco frecuentes, debemos de descartar siempre cualquier otro tipo de trastorno metabólico con los laboratorios que ya vimos y mecánico con los estudios de imagen tomografía de cráneo, que también ya vimos, para descartar datos de focalidad que pudieran orientarnos a un trastorno isquémico, hemorrágico o tumoración. La punción lumbar, hay que hacer varios, la determinación del líquido cefalorraquídeo dependiendo de las características que encontremos, que ahorita vamos a hablar sobre ellas, y se debe de realizar lo más temprano posible la punción lumbar. Esto con, obviamente, una biometría, una química sanguínea, perdón, a la par de que se realice la punción lumbar para poder hacer el comparativo de líquidos de LDH, de glucosa, proteínas. Debemos de evaluar también el recuento de células, realizar tinción, determinación de antígenos, evaluar la presión de apertura de líquido cefalorraquídeo. Encontré este algoritmo, realmente no hay que tomarle tanta importancia a lo que serían los cuadros azules que nos habla sobre el tratamiento empírico inicial. Lo que interesa aquí es el algoritmo de cómo se va a hacer la evaluación de la punción lumbar y de los estudios complementarios. Ya que tienes una alta sospecha de pacientes con neuroinfección o meningitis, lo que vamos a hacer posterior a esto es evaluar los factores de riesgo. Si es un paciente inmunocomprometido con historia de enfermedad del sistema nervioso central, si tiene una primera crisis convulsiva que no se asocia a ningún otro tipo de trastorno, ya sea mecánico,
o bioquímico, que tenga papiledema, alteración del sistema del estado de conciencia, focalidad neurológica. La focalidad neurológica, el papiledema, la crisis convulsiva de primera vez, y por sobre todo la focalidad, nos van a hablar de que estamos frente a un cuadro no neuroinfeccioso. Es decir, si está presente alguno de estos, entonces lo que tenemos que hacer primero es descartar algo general, es decir, algo tanto metabólico, infección sistémica o algún trastorno mecánico mediante TAC. Si tenemos alguno de los datos anteriormente que les leí anteriormente, entonces vamos a realizar un hemocultivo. Aquí menciona ya un tratamiento, no lo tomen en cuenta, solamente es el algoritmo diagnóstico que quiero que nos quedemos. Si el hemocultivo no tiene ningún tipo de trastorno y continúa con el deterioro neurológico, tendremos que realizar una tomografía de cráneo. La tomografía de cráneo, obviamente en caso de que sea normal y si el paciente persiste con una sospecha de meningitis bacteriana, tendremos que realizar una punción lumbar en el caso de que no se encuentre contraindicada. Si está contraindicada, debemos de continuar con el tratamiento para la meningitis en caso de que ya tengamos una sospecha franca, el hemocultivo y la TAC sean negativas, pero el paciente permanezca con sospecha de meningitis, tendremos que continuar con el tratamiento empírico. Eso ya lo hablará Mario en las diapositivas posteriores. En el caso de que tengamos una contraindicación para la punción lumbar, entonces, ¿qué debemos de hacer? En el caso de que no tengamos una contraindicación para la punción lumbar, nos vamos hacia lo que sería la rama del lado izquierdo, en el cual nos habla sobre realizar una punción lumbar para evaluar los hallazgos de líquido cefalorraquídeo sugerentes de meningitis bacteriana. Si tenemos la sospecha más factores de riesgo, los cuales se encuentran ausentes, entonces tenemos que realizar la punción lumbar de primera instancia. Obviamente ya vimos en la diapositiva anterior que siempre se debe realizar primero la tomografía de cráneo, realizar la punción lumbar, aunado a hemocultivos. Cuando se tome la punción lumbar se debe de realizar asociada a bioquímica, la química sanguínea para poder evaluar LDH, electrolitos séricos y glucosa para poder sacar el porcentaje. Después de esto habla de un tratamiento empírico, obviamente no lo tomen en cuenta y hay que evaluar sobre los hallazgos, ya que se evaluó, se dio tratamiento empírico en lo que tendremos respuesta de la punción lumbar. Tenemos que llevar a cabo un hallazgo o relacionar lo que sean los hallazgos de líquido cefalorraquídeo sugerentes de meningitis bacteriana. Si estos son sugerentes, debemos hacer, evaluar los hallazgos en tinción de Gram. Y aquí, partiendo de lo que sería el hallazgo de la tinción de Gram, sería el tratamiento. En el caso de que los hallazgos de meningitis no sean sugerentes de una meningitis bacteriana, lo que sería el siguiente paso sería considerar algún otro diagnóstico. Pero entonces lo que debemos de hacer es algo escalonado, no nada más es tengo la sospecha y pienso que es meningitis y funcionarlo. ¿Por qué? Porque existen complicaciones complicaciones asociadas a lo que sería la punción lumbar. No es un abordaje inocuo que no va a generar ningún trastorno en el paciente. Entonces, si estamos hablando de la importancia de la punción lumbar, debemos de hablar sobre la técnica, indicaciones y contraindicaciones, ¿vale? Entonces, en este punto, ¿qué vamos a requerir para poder realizar la punción lumbar? El material, obviamente material estéril, la mascarilla, guantes, en el caso hablando del contexto de la pandemia o de los agentes etiológicos que nos hablaron en las diapositivas anteriores, en la primera parte de la exposición, tener el equipo de protección básico para evitar contagios. Anestesia local, aquí ya va a ser independientemente de lo que se tenga en el servicio, se sugiere el uso de agujas de 25-22 milímetros con largo de 4 a 1.5 centímetros, con jeringa de 3 mililitros. Esto es meramente sugerencia, la anestesia local. Lo podemos hacer con lo que tengamos en el servicio. Punción lumbar. Para la punción lumbar que vamos a necesitar, los trócares de punción lumbar, confiador, calibre del 18 de 8 centímetros, del 20 de 8 centímetros, conexión con lo que sería la llave de 3 vías o de 3 pasos que lo ponen aquí, el manómetro o lo que utilizamos nosotros que es el PVCímetro,
y 3 tubos estériles para recoger las muestras. Si observan, lo que sería el material para la punción lumbar, lo, lo tenemos ya en el kit, en el paquete que nos dan en el hospital. A veces no nos dan los tubos estériles, pero deben de ser 3 para poder hacer los citológicos, citoquímicos y cultivos. Y obviamente las gasas estériles, y isodine, lo que necesitamos para poder hacer la asepsia y antisepsia de la región. Para que quede un poco más claro, me permite ponerles un video para ver cómo se va a realizar la punción lumbar. Ok, vamos a hacer una punción lumbar. Tenemos a nuestro paciente en posición de cúbito lateral izquierdo y vamos a utilizar una referencia bastante sencilla que es las dos crestas ilíacas de mi paciente. Aquí está la cresta ilíaca de él. En una línea donde se intersectan ambas crestas ilíacas, en ese espacio voy a entrar. En el espacio entre las dos apófisis espinosas, aquí en este espacio, lo voy a marcar. Listo, aquí ingreso, voy a ir hasta donde sienta hueso, cuando haya hueso freno y busco la dirección. La idea es sentir con mis dedos cuando rompa el ligamento amarillo, cuando lo penetre. Ahí vamos bien, vamos a probar. Enfoca esto, a ver si hay salida de líquido. No hay salida de líquido. Creo que falta un poco más. Aún no hay salida de líquido. Préstame los tarritos. Listo. Ahora que yo ingresé, sentí cuando perforé el ligamento amarillo. Igual este calibre tiene buen retorno. Quiero que enfoques aquí cuando veas la salida del líquido. Arriba. Haz una toma desde arriba. Vas a ver el líquido ahí donde va a salir. Ahora que yo saque esto, va a salir. Y vemos el color. Entonces lo puedes voltear. Ok, eso es como que muy esquematizado lo que se debe realizar, lo que mencionó el doctor. Ok, vamos a... Este, se puede esquematizar en esta imagen que es un poquito más, no sé, didáctica, pero me gustó el video. En este caso se va a ubicar entre T1 y L2, bueno, las vértebras en los cuales se va a encontrar la terminación, o donde se espera que termine la médula espinal, es por eso que se realiza entre lo que sería L3, L4, L4, L5, porque es donde termina lo que es la médula espinal y nada más cae en la cauda equina, que son las últimas fibras de la médula espinal. Por lo tanto, corre un menor riesgo de que tengamos lesión por punción. Por eso se realizan en esas estructuras anatómicas que están marcadas en el cuadro azul. Entonces, al realizar la punción, como mencionó el doctor, se va a realizar entre lo que sean las espinas ilíacas, se encuentran las apófisis espinosas, se ubica el espacio entre cada apófisis espinosa y se realiza la punción. No es frecuente que hagamos punciones lumbares, he hecho solamente, creo que he hecho dos en lo que va de la residencia, pero se siente claramente cuando pasas la, este, la membrana amarilla. O sea, se siente el paso de cómo se vence esa resistencia. Una vez que se vence la resistencia, nos va a dar
la gotita de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esa gota no nada más es realizar la punción y ya, o sea, ya se vio que se debe de infiltrar al paciente previamente, llegando hasta antes de perforar lo que sea la membrana amarilla, realizar la punción ya cuando el paciente se encuentre en posición. Existen dos posiciones para poder, o son las que encontré, dos posiciones para poder poner al paciente. Una es la que se encuentra ejemplificada o esquematizada en este dibujito, que es el paciente en decúbito lateral. Decúbito lateral se prefiere izquierdo, que sería al revés como está el paciente, y con hiperflexión de lo que serían las extremidades inferiores. Esto para ampliar lo que sería el espacio entre las apófisis espinosas de la zona puncional. La otra es que el paciente se encuentre sentado con una almohada entre el abdomen, abrazándola, es decir, inclinándose hacia el abdomen como si fuera una posición de gatillo, pero el paciente sentado, haciendo que esto también amplíe lo que es el espacio entre cada una de las vértebras, de las apófisis espinosas. Para el paciente con infección del sistema nervioso central se prefiere la posición de cúbito lateral izquierdo, ya que el paciente por lo regular no va a tolerar posición sentado por los signos clínicos que ya mencionamos anteriormente, en este caso el signo del trípode, no va a poder flexionar de forma apropiada a la realización de la punción lumbar. Por eso se prefiere la punción lumbar en decúbito lateral. Vamos a evaluar lo que sería de primera instancia la presión de apertura, eso con el PVCímetro se va a conectar mediante la llave de 3 vías, por eso es uno de los materiales que vamos a necesitar, en la llave de 3 vías, para poder conectarla a lo que es el trocar, para poder evaluar la presión de apertura. Ahorita vamos a hablar sobre las características normales del líquido cefalorraquídeo y lo que esperamos encontrar dependiendo de la etiología. Entonces, las indicaciones, obviamente, es que tengamos un paciente con una amplia sospecha de que tenga una infección del sistema nervioso central, o también algún trastorno que se asocie a deterioro progresivo de la movilidad, como podría ser el síndrome de Guillain-Barré, esclerosis lateral amiotrófica, cualquier tipo de parálisis progresiva, eh, cualquier tipo de parálisis progresiva, nos puede ayudar el uso del líquido cefalorraquídeo, de la punción lumbar con evaluación del líquido cefalorraquídeo para poder identificar la patología. Paciente que se encuentra inmunocomprometido, paciente con factores de riesgo, desnutrido, VIH, diabético, bajo manejo esteroide, bajo manejo con fármacos inmunosupresores, que pensemos que estamos frente a un cuadro de neuroinfección, es indicativo o indicación de realizar la punción lumbar. Contraindicaciones de la misma, que todo paciente que tenga datos de hipertensión intracraneal, papiledema, deterioro neurológico asociado a una evaluación del nervio óptico correspondiente con hipertensión intracraneal, está contraindicado. Todas las patologías que generen un aumento de la presión intracraneal se contraindica la punción lumbar. Se contraindica en pacientes con un INR por arriba de 1.5, contraindicado la realización de una punción lumbar. ¿Esto por qué? Porque existen complicaciones asociadas a una mala técnica o a que se realice con alguna contraindicación. Como lo puede ser, mencionaba un quiste de dermoide, un quiste epidermoide, perdón. La presencia de un quiste epidermoide, hemorragia subaracnoide asociada a punción lumbar, hemorragia en el sitio de punción, hematoma en el sitio de punción que desplace las apófisis espinosas, me parece que nada más son contraindicaciones. Obviamente, paciente que tenga la presencia de fractura o sospecha de fractura de columna lumbar o dorsal, se contraindica la realización de la misma. Existen también algunos otros efectos secundarios, por así decirlo, de la punción que puede pasar es que el paciente tenga cefalea postpunción, que únicamente dando analgésico, en este caso paracetamol, puede mejorar, y el reposicionamiento del paciente. Y la hemorragia, hematoma,
dolor por descompresión, que sería asociado a la cefalea postpunción. Son como que las contraindicaciones, los efectos secundarios, indicaciones y contraindicaciones de la realización de la punción lumbar. Dentro del diagnóstico observamos que tenemos obviamente la interpretación de análisis del líquido cefalorraquídeo. En este caso vamos a tener el líquido cefalorraquídeo normal. Va a tener una presión, por eso les mencionaba la importancia de la evaluación de la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, el cual tiene una presión de 5 a 20 centímetros de agua. El aspecto, es decir, la coloración es clara, típicamente en los libros de neurología, ya viejillos te lo hablan como si fuera una agua de hielo o agua de coco. Celularidad, debes encontrar menos de 5 mononucleares por campo o por cada milímetro cúbico, proteínas de 15 a 45 miligramos por decilitro y la glucorraquia, lo que les mencionaba, la importancia de la toma de glucosa central, porque nos habla de la relación que existe entre la glucosa que se obtiene del líquido cefalorraquídeo y de la central. Para que sea normal, va a haber una glicemia con respecto a la central de unos 60 a un 80%. Es decir, el 80% del que se encuentra a nivel sérico se va a encontrar a nivel de líquido cefalorraquídeo. Eso es lo normal. Y de ahí vamos a ver los diferentes sospechas. Si tenemos una sospecha de una meningitis bacteriana, vamos a tener una presión de apertura amplia. Esto porque obviamente va a ocupar espacio las bacterias dentro del líquido cefalorraquídeo, haciendo que aumente la presión dentro de todo el canal subaracnoideo, haciendo que al puncionar la presión de apertura sea mucho más amplia, sea presión. El aspecto va a ser turbio, obviamente por todos los detritos que se van a producir por la replicación bacteriana o muerte de las mismas. Celularidad amplia, porque va a haber un reclutamiento leucocitario hacia la zona afectada, entre 100 a 10.000 polimorfonucleares, proteínas abundantes de 100 a 1000, y va a haber glucopenia a nivel de líquido cefalorraquídeo, menos de 40% de glucemia con respecto a la central. La meningitis vírica, la presión va a ser normal o ligeramente alta, el líquido va a ser como si fuera normal, claro. La celularidad va a ser menor de 300 mononucleares, es decir, va a ser mayor de 5 pero menor de 300, proteínas de 40 a 100 y la presencia de glucosa va a ser normal, no va a haber cambios en la glucosa. La meningitis tuberculosa o fúngica, nos va a hablar de presiones altas, el aspecto ya va a ser totalmente ópalo, obviamente por las características de la pared de la membrana de los hongos. La celularidad va a ser amplia, desde 50 hasta 100 mononucleares. Proteínas van a ser muy abundantes, de 60 hasta 700. Y glucosa menor a 60, es decir, es relativamente un rango normal. Meningitis carcinomatosa por diseminación hematógena. La presión de apertura va a ser alta, el aspecto claro turbio, la celularidad de 25 a 30 mononucleares y células atípicas. Proteínas de 60 a 200 y la glucorraquia menor de 60, es decir, va a ser similar a lo que sería algo normal. Y en el caso de hemorragia subaracnoidea, vamos a tener una presión de apertura alta, el aspecto va a ser hemático, xantocrómico, celularidad va a haber hematies, tal por la presencia de sangre, proteínas de 50.000 por degeneración de las proteínas de la membrana celular de los hematies, y la glucorraquia va a ser normal o ligeramente baja por consumo. Esas características son importantes que las conozcamos, ya que son los que nos evalúan cuando mandamos nuestras muestras de citológico y citoquímico. Bueno, sería todo con respecto a lo que es la presencia de líquido cefalorraquídeo. Se pueden hacer otro tipo de evaluaciones con el líquido cefalorraquídeo, como lo pueden ser obviamente la tinción con tinta china, tinción de Gram, o tinciones ya específicas para un agente etiológico en específico. Medios de cultivo específicos también, depende de la sospecha clínica que se tenga. Se puede evaluar también el líquido cefalorraquídeo, LDH, PCR y algunos marcadores inflamatorios, algunas interleucinas que vamos a hablar en una diapositiva especial para ello. Eso fue con respecto ya vimos lo que es el abordaje clínico, el abordaje por laboratorio.
Y el abordaje imagenológico es el siguiente. Las manifestaciones, en la mayoría de los artículos donde lo leí, menciona que el cambio va a ser, el cambio general que puede observar, va a ser la pérdida de lo que serían las circunvoluciones cerebrales por presencia de edema cerebral. Ese es como de los hallazgos principales que se van a poder obtener. Si podemos observar, el cerebro se ve casi totalmente ovalado, es decir, no tenemos la presencia de las circunvoluciones que son normales observar. La presencia se pueden observar también dependiendo del agente etiológico, podemos observar quistes simples, quistes múltiples, quistes complejos, inmaduros, maduros. En el caso de que pudiera ser la patología, perdón, el agente etiológico, una neurocisticercosis, se podrían observar la presencia de los quistes, la presencia de desplazamiento de estructuras de la línea media, colapso ventricular o dilatación ventricular también puede aparecer. Esto por oclusión de los forámenes de Luschka, Mayendyk o Monro, que se pueden ocluir haciendo parecer una especie de hidrocefalia con dilatación de los ventrículos que se pueden ver en las imágenes del lado derecho, o colapso ventricular. También se puede presentar por el aumento de la presión intracraneal. Entonces los datos más característicos que se pueden observar son asociados a lo que serían los cambios por aumento de la presión intracraneal. La sensibilidad y especificidad del estudio, es decir, de la tomografía, radica desde un 89% hasta un 94% de sensibilidad. La especificidad es algo similar, no encontré una diferencia tan significativa con respecto a este estudio. Pero menciono obviamente que se debe tener la sospecha clínica y la realización de la misma debe de ser previo a realizar la punción lumbar para descartar lo que ya hemos venido repitiendo en diapositivas previas, algún tipo de trastorno mecánico que nos pudiera confundir el cuadro clínico. Lo que les mencionaba sobre los biomarcadores, es importante poder conocer los biomarcadores, que también se pueden observar en el líquido cefalorraquídeo. Ajá. Entonces, en este artículo del 2012, el cual nos habla sobre los dos dilemas en el diagnóstico de la meningitis bacteriana, nos habla sobre qué podemos, esos estudios, o varios estudios, por ejemplo, el Stagel, Linde, Holub, Determan, Tag, Sieg. Esos estudios evaluaron la presencia de interleucinas o de marcadores inflamatorios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el Stagel evaluó la presencia de factores del complemento 3 o el complemento factor B, en los cuales se pueden observar o tiene una sensibilidad amplia, pero realmente nosotros, aunque no lo tenemos, debemos de conocerlo. La sensibilidad va desde el 100% hasta una especificidad del 100 hasta el 92.5%. Con respecto a este estudio, el Stagel, que evaluó la presencia del factor del complemento 3 y el complemento B. Valor predictivo negativo desde el 100%, positivo del 94 hasta del 94.7%. Se evaluó la presencia de cortisol, en el cual realmente tiene una sensibilidad sí alta, pero una especificidad del 82%. No tiene una evidencia o la evidencia es nula frente a lo que sería el valor predictivo positivo, frente al valor predictivo positivo o negativo. Otros que evaluaron, por ejemplo, proteínas como el STREM1, que son proteínas asociadas a leucocitos, interleucinas 1B, que son inflamatorias 100%, factor ingreso alfa, interleucina 6, 8, 12, 18, que son interleucinas, todas ellas proinflamatorias. Podemos ver lo que mayor tuvo en este estudio, el que tuvo un mayor peso en el Stagel fue la evaluación del complemento. Se puede evaluar también lo que sería la proteína C reactiva, la procalcitonina, lo que les mencionaba que tiene como tal una sensibilidad baja del 86% con una sensibilidad del 99% para el caso de la procalcitonina. Entonces, ¿se podrían evaluar? Sí, pero nos hablaría únicamente de que estamos frente a un cuadro inflamatorio como tal. Y eso sería todo con respecto a el abordaje clínico por laboratorio y por imagen. Gracias.